Archivo Vivo es una serie de conversaciones donde abordamos los profundos costos de la migración forzada y el exilio. Hablamos de persecución política, trauma, violencia, duelo migratorio, la ruptura identitaria o las dificultades de la integración, pero también de reconstrucción del sentido de pertenencia, tejido social o la resistencia cultural, fe y espiritualidad. Archivo Vivo es un fragmento de Mosaicos en Reparación, un proyecto del Labo Ciudadano en conjunto con Gisela Serrano, Rafael Criollo, de Maguampi, Venezuela, y Esteban Servín Hutter. Ay chicos, gracias por esperarme primero y luego gracias por pensar en mí para estar acá, porque yo sé lo que significa este proyecto para ustedes y estoy muy emocionada de ser parte ahora de esto. Que, a ver, qué difícil es responder lo que uno fue y lo que ahora es cuando hay tanto, porque no se trata de una vida, se trata de muchas. Entonces, bueno, no es tan simple como podría ser un proyecto personal, un Sí. proyecto de vida. Es algo que involucra a mucha gente, incluso territorios. Ujú. Entonces, bueno, nada, trataré de ser lo más breve posible. No es necesario tampoco ser breve. Tampoco hay tiempo, bueno, pero igual trataré para no aburrirlos. Yo soy Glennis González, soy venezolana, soy arquitecta y planificadora urbana, que me dediqué a formarme en Venezuela para trabajar por Venezuela. Una Venezuela en la que crecí viendo algunos contrastes que podrían ser interesantes, porque yo vengo de una familia donde mis papás son políticos. Mi papá y mi mamá se han dedicado desde muy jóvenes a trabajar en áreas sociales. Ujú. Entonces, a diferencia de mis compañeritos del colegio, mis vacaciones no eran un viaje a la playa, mis vacaciones con mis papás eran un viaje a sectores, bueno, donde no habían vías de asfalto, que eso en Venezuela es bastante raro, a diferencia de Colombia. Aquí en Colombia todavía vemos sectores informales donde no hay vías asfaltadas. En Venezuela no, en Venezuela nuestros barrios, nuestros sectores informales autoconstruidos en ciudades tienen vías asfaltadas y tienen escaleras de concreto hoy en día. Pues cuando yo estaba pequeña, recuerdo, tengo la imagen muy fijada en mi cabeza de que cuando viajaba con mis papás a estos sectores, ellos como que, bueno, porque además mis papás no son nacidos en San Juan de los Morros, que es la capital de Guárico, ellos vienen también de sectores, digamos, más Más rurales. rurales, sí. Entonces, claro, para ellos unas vacaciones, cuando salíamos del colegio mi hermano y yo, era ir a estos sectores donde ellos trabajaban socialmente, llevaban útiles, llevaban comida a personas donde era muy difícil, a sectores donde era muy difícil acceder y a personas que realmente lo necesitaban. ¿Y Pero yo eran recuerdo, militaban en un sí, partido claro, o...? sí, claro, sí, eran activistas políticos partidistas, mi papá y mi mamá. No, chévere. Y entonces yo recuerdo perfecto que yo llegaba a esas casas donde no había vías asfaltadas y en las mesas de esas familias había comida. O sea, mis papás llevaban complementos, quizá Ujú. cosas que no se podían conseguir, pero había mucha comida. Había carnes, había vegetales, cosas que sembraban y producían en estos sectores. Entonces, a mí, es que lo recuerdo perfecto, lo que más me impactaba era ver a los niños de esas familias jugar en la tierra, jugar en la naturaleza, probablemente en alguna represa, jugar con los animales. Y yo veía alrededor y decía, ¿y por qué estos niños no están jugando en un parque? Ujú. Porque aquí no hay un parque. Era lo que me llamaba la atención y crecí haciéndome esa pregunta. Entonces, bueno, llegó ese momento en el que me preguntan qué quiero estudiar, que a qué me quiero dedicar, y yo, eso sí, no tengo respuesta, pensaba que la arquitectura era para hacer parques nada más. Ok. Porque bueno, en mi colegio había parques, había canchas, y yo decía, bueno, pero si yo tengo en mi colegio parques y canchas, porque esos niños no los tienen, yo voy a estudiar arquitectura para diseñar parques en todos lados. Pero era como una inquietud por el espacio público, ¿no? Sin saberlo. Totalmente, totalmente. Y eso lo pude yo descubrir, por supuesto, mucho después. Ujú. Porque, bueno, parece que en Venezuela para esa época era muy normal para una familia que los hijos, bueno, estudiaran medicina, Sí. quizá periodismo, quizá estas carreras que, bueno, que tú decías, bueno, es lo que se quiere. Y la verdad es que no faltó ese comentario en casa, ¿no? Sí. Para mis papás era como, bueno, ¿por qué no te dedicas
al periodismo, estudia lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, pero qué chévere sería odontología. Sí. Y yo, la verdad es que hacía caso omiso a esto y siempre tuve como muy claro que era arquitectura, pero igual en mi entorno, mis amigas casi todas médicos, odontólogos, psicólogos, bioanalistas, y yo era la única que decía que quería estudiar arquitectura. Entonces, bueno, así fue. Ya luego cuando empecé a tener más razonamiento de esto, conocí al maestro Villanueva, Carlos Raúl Villanueva, que para Venezuela es el maestro de la arquitectura, que viene siendo la figura equivalente a Rogelio Salmona. A Rogelio Salmona en Colombia, exactamente. Que además, por cosas maravillosas de la vida, ambos fueron pupilos del gran padre de la arquitectura, que es Le Corbusier. Le Corbusier. Entonces, bueno, al conocer cuáles eran estos principios de Villanueva, él siempre planteó la arquitectura como un hecho social. Era más allá de lo formal, era más allá del espacio, era el tema social, era dar respuesta a problemas sociales, a demandas sociales. Entonces, yo antes de empezar la carrera leí eso. Cuando lo descubrí, yo dije, sí, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Por un momento lo dije, bueno, puede ser urbanismo también, pero no, desde la arquitectura siento que puedo hacer mucho. No solo eso, sino que cuando estudio arquitectura, yo no quería trabajar en el sector privado. Dije, no, yo voy a hacer arquitectura en el sector público. O sea, tú entraste como con vocación social a la carrera, cosa que generalmente los arquitectos descubren después de la carrera. Es así. Cuando, no sé, cuando les toca hacer un sambil y quedan traumatizados. Y se dan cuenta de que tienes unos retiros y que tienes un entorno, tienes un contexto, y además ese contexto va a ser lo que le dé va a ser lo que le dé éxito o no a tu proyecto. Sí, es el entorno. Y eso lo entiendes es mucho después, como tú dices. No, yo al contrario, yo estaba buscando aprender para lograr transformar ese entorno. Y que la arquitectura fuese un instrumento para. Pero el propósito era ese. Pero claro, me volvió a pasar. Ya en la universidad también me sentía como un bicho raro cuando mi prioridad era eso. Era el tema del espacio público. Claro, y porque tú estudiaste arquitectura en Valencia. Sí. Yo estudié en Valencia, donde Valencia además era reconocida por ser una zona industrial y donde los sectores habitacionales eran, bueno, ciudades satélites o sectores satélites que la gente iba, pernoctaba, después iba al trabajo. Entonces estos espacios de encuentro estaban como muy en boga, pero muy, bueno, sí segregados. Sí. ¿Y qué tal estudiar arquitectura en Valencia? Porque siento que si hubieses estudiado en la FAU, en la UCB, hubiera estado como pez en el agua. Es que eso es lo que pasa. Que yo siento que yo estudié más en la FAU que en Valencia. Claro. Porque yo viajaba mucho más a Valencia, a Caracas, y conocía mucho más de la FAU y compartía mucho más con profesores de la FAU. Y así fue que me fui metiendo en un sector que era más el mío. Claro, FAU es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Urbanismo, de donde son los mosaicos estos azules oscuros. Exactamente. Entonces, o sea, están en la fachada del edificio. Esa es la fachada entera de la FAU, son estos los más oscuritos. Entonces tú me preguntas, y me ha pasado en muchas ocasiones, me pregunto, ¿dónde estudiaste yo en la FAU? Para salir del... No es que me identifico más. Sí. Me identifico más. O sea, yo siento que realmente la carrera que yo construí o la carrera en la que yo me formé tiene mucho más que ver con la Facultad de Arquitectura del UCB que con lo que yo estudié en Valencia. Y así fue. Yo salgo de Valencia directo a estudiar a la FAU. Hice mi maestría en planificación urbana directamente. Ah, claro, si pasaste por ahí ya... Claro, no, es que yo soy UCBista. Yo sin serlo y luego que ya lo logré, pues yo soy UCBista porque era lo que quería, y es ahí donde me identifico. Es así como me reconozco. Entonces, este tema del espacio público, de trabajar la arquitectura desde lo social, cuando empecé a conocer los instrumentos, de cómo se hace, cómo se logra, por qué dar una respuesta a problemáticas que básicamente le corresponden a un Estado. Sí. Y resulta que ese Estado, quienes lo llevan o quienes llegan a tomar, los que toman las decisiones del Estado, suelen ser políticos. Sí. Vienen de formación político-partidista. Esa misma formación político-partidista que en algún momento de mi infancia y adolescencia me daba mucha pena porque era donde venía mi familia. Y en esa época fue donde hubo ese quiebre y ese señalamiento a los políticos. Claro. Entonces yo llegaba a un colegio y te con daba pena papás decir políticos, donde veía que los papás de mis amigas eran doctores y por eso ellas querían estudiar medicina. Entonces mis papás eran políticos, pero yo quería estudiar arquitectura.
sin reconocer de dónde venía esa necesidad, que era la respuesta a lo social, que fue lo que vi en casa durante toda mi infancia y toda mi adolescencia. Entonces, bueno, todo tiene un porqué, todo tiene una relación, y esa relación y ese porqué, cuando ya, digamos, lo reconozco en mí, entonces ya yo puedo decir hoy que esa Glenis que estaba en Caracas trabajando, estudiando y formándose para defender el derecho al espacio público y el derecho a la ciudad, básicamente lo que quería era servirle a la sociedad. Y como contexto, Glenn y yo nos conocimos justo en ese contexto. O sea, si bien el laboratorio no es una organización que trabaje el derecho a la ciudad, buscamos cualquier excusa que sirva para juntarnos y trabajar cualquier derecho. Entonces, y además el laboratorio, este laboratorio del que yo formo parte, está fundado por Cheo, que creo que es además como una persona que conectó muchísima, que ha conectado muchísima gente, que sí es el laboratorio, él fundó este laboratorio y luego fundó otro laboratorio que se llama Ciudad Laboratorio. Y nos conocimos, creo que tú planificabas el aniversario de Caracas, ¿no? Es así. O sea, como además en una época muy muerta, o sea, 2018, 2019, 2020, Glenny estaba planificando, insistiendo y pujando para planificar actividades en torno al aniversario de la ciudad. Sí, porque es que es eso, cuando hablamos de sociedad, no es una sociedad estática, al contrario, es dinámica. Y como es tan dinámica, siempre están pasando cosas. Y esas cosas puede que se vayan por una línea, digamos, que puede ser tan controversial como el espacio público, donde entra la diversidad, la integración, donde entramos todos, o puede ser que te segregue y empiecen a surgir guetos y que sean islas donde cada quien está resolviendo sus necesidades y donde cada quien está favoreciendo sus prioridades. Entonces el espacio público hay que verlo como con mucha lupa, y eso yo se lo agradezco mucho a Cheo. Cheo, siendo periodista, hizo sus estudios, se formó y ha sido tan apasionado con el tema de cuidar el espacio público, de estudiarlo, de comprenderlo, en una época tan dura como años de donde la gente prefería quedarse en casa antes que salir. Pues Cheo tuvo el cuidado de seguir generando espacios, comprendiéndolos, estudiándolos, y para que la gente, caminándolos, claro, caminándolos en bicicleta, en el medio que sea necesario, pero un poco eso, para crear la conciencia de que si el espacio público no lo vivimos, lo abandonamos, es este el espacio que propicia la oscuridad. Exacto. Que propicia los guetos, que propicia estas islas donde cada quien prioriza sus necesidades, tanto las buenas como las malas. Entonces, sí, yo lo sigo viendo como un tema fundamental, o sea, como columna de la sociedad, el territorio, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, cómo lo proponemos y hacia dónde vamos. Yo he escuchado a mucha gente en todos estos procesos que piensa que el tema de las ciudades son hechos aislados de las realidades. O sea, son como caprichos de los arquitectos, de los urbanistas o de los ingenieros. Bueno, ellos que hagan lo que quieran, hagan sus dibujitos y vean qué va a pasar. En realidad no es así. En realidad, definiendo las políticas de una ciudad, pasando obviamente por lo que son los espacios públicos, tú tienes una visión de la sociedad, hacia dónde se dirige. Tú no puedes tener unos niños que comprendan una naturaleza cuando los tienes encerrados en casa porque la delincuencia no les permite salir. Tú no puedes pensar que vas a tener una sociedad justa y bien administrada cuando tienes a personas de la tercera edad que no tienen buenos servicios de salud y que no pueden salir a respirar aire puro porque los estás deteriorando encerrados en una casa. Entonces, obviamente, esto habla de un modelo de sociedad que tienes que definir. ¿Y cómo los defines? Bueno, a través de políticas públicas, y estas políticas tienen que responder a una agenda social. Entonces, bueno, sí, básicamente todo está conectado. A través de mi experiencia personal, descubrirme a mí misma, lo importante que fue para mí crecer en una casa de políticos, donde no tuve vacaciones en la playa, sino que iba a conocer estas realidades no es que no tuve vacaciones en la playa, por supuesto las tuve, pero lo que más me marcó fue que mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí a estos sectores que de no haberlos conocido, no hubiese llegado a donde estoy hoy. De conocer esa realidad, porque me enfrento a cosas al día a día donde digo, acabo de pasar por una esquina donde vi una familia familia de migrantes venezolanos que estaban pidiendo ayuda
A lo mejor si mis papás no me hubiesen llevado a estos caseríos en ese entonces, yo hoy no me muevo y no me volteo a ver qué necesita esta gente y ver de qué manera los puedo ayudar. Son cosas que parecen muy sencillas, pero que a medida que pasa el tiempo y cambian las realidades, como hoy en día que no estoy en mi casa, que me viene la necesidad de migrar por la situación que atraviesa mi país, pues sí, todo tiene una conexión y todo tiene una respuesta. Queda muy de cada quien las herramientas que se van adquiriendo en el camino para ver cómo lo afrontas o cómo lo abordas. Entonces, digamos que esa Glenis que en Venezuela se dedicaba a la arquitectura, proyectos de arquitectura en los que sí llegué a trabajar desde el área privada, pero que no me llenaban, pero que no era divertido para mí diseñar una cocina para una amiga o un conocido, cuando podía transformar un parque para cientos de personas deseando que fuesen miles. Eso es lo que realmente me apasiona y me mueve. Bueno, al salir de Caracas, donde solamente me veía trabajando, Caracas, Valencia, Maracay, ciudades de Venezuela, comprendí que cuando nos desplazamos de un territorio a otro, cuando vamos conformando ciudades, cuando vamos entendiendo y dibujando sociedades, somos un poco más que diseñadores de espacios. Entonces, acá en Colombia, ahora me dedico a colaborar o apoyar a migrantes venezolanos que llegan acá, con más preguntas que respuestas, con más esperanzas que certezas, y los he orientado un poco lo que es el proceso migratorio acá, que ciertamente Colombia, por ser nuestro país hermano, por estar tan cercano a Venezuela y además donde no nos piden mayores requisitos para ingresar, ha sido uno de los países donde ha llegado una muy, muy alta tasa de venezolanos, no desde ahora, desde hace muchos años. Y hay, todavía procesos en cuanto a políticas migratorias que tienen muchos vacíos. Entonces, me he dedicado un poco como ver la arquitectura en parte del diseño y ver la planificación urbana como esta comprensión estratégica, este diagnóstico estratégico de cuántos somos, hacia dónde vamos y cómo nos podemos mantener, que un poco es eso. Para muchos no es fácil de ver, pero la arquitectura básicamente es eso. O sea, nadie puede diseñar nada, la arquitectura y todo lo que tenga que ser diseño, porque tenemos diseño en todo en nuestra vida, pero nadie puede diseñar nada sin comprender para quién está diseñando. Porque aunque hay muchos espacios, empezando por el espacio público, que se diseñan para todo el mundo, ese todo el mundo tiene un nombre, ese todo el mundo tiene unas características específicas. Cuando se diseña y se piensa en cosas genéricas para todo el mundo, termina siendo de nadie. Sí, yo siempre digo que todo el mundo no existe, pues. No existe. En diseño no existe todo el mundo. No existe todo el mundo y tú lo sabes, o sea, en la parte de diseño gráfico es así. Sí, tal cual. Tú tienes clientes específicos, tú tienes usuarios a los que tú le quieres llegar y tienes que dar una respuesta. Que esa respuesta que tú estás dando favorece y beneficia un alcance mayor, es genial, es lo que se busca. Pero si tienes un cliente, tienes una población objetiva a la que tú le quieres llegar. Eso pasa con las políticas públicas y eso debe pasar con las políticas migratorias. Por eso, estando acá en Colombia, desde el año 2024, yo soy parte de la ola migratoria después del 28 de julio de las elecciones del 2024. Igual que yo. Sí, venimos de esa misma, llegamos en tiempos parecidos. Sí, muy parecidos. Sí. Llegamos en tiempos parecidos y la realidad es que yo, si hoy me preguntas, no me lo han preguntado, no sé si me lo van a preguntar después, si me considero migrante, pues no. Honestamente yo no me considero migrante porque yo no planifiqué salir de mi país, a diferencia de muchos de mi generación que sí lo planificaron y aún sin querer salir, salieron. Yo nunca quise salir. Eso, de hecho sí te lo iba a preguntar, pero es gracioso porque casi nunca tengo que hacer las preguntas, la gente las empieza a responder sola. Sí, es que no me identifico, ¿sabes? Dices migrante y yo no me identifico. ¿Cómo te enunciarías? Hoy. Bueno, es una palabra muy dura, no me gusta decirla, pero es mi realidad. Yo hoy en día soy exiliada, porque yo no puedo regresar a Venezuela, y es lo que más quisiera. A diferencia de un migrante que hizo una planificación para salir y que hizo una proyección, hizo un plan de vida y buscó hacia dónde dirigirse, cómo dirigirse, el por qué. Yo no tuve esa posibilidad. Yo simplemente tuve que salir porque fue un periodo muy duro
donde estar bueno, en mi caso muy particular, muy específico, yo estaba trabajando en un proyecto de espacios públicos en Maricha, en el municipio Sucre, del área metropolitana de Caracas, y trabajando allí con sectores vulnerables, transformando una cancha, pues justo coincide con la época de elecciones. Durante esas elecciones yo tuve que grabar, presencié una detención arbitraria, y después de esa detención arbitraria, donde yo grabé a los guardias, ellos me graban a mí. Okay. Entonces, bueno, ya corrió un riesgo sí. importante, además de otras causas con las que trabajo, otros proyectos con los que colaboro, porque creo en eso. Yo tengo la convicción de que la libertad es la que nos debe guiar y la que nos debe definir a todos, y cuando no tenemos libertades, pues ahí no hay mucho más que hacer. Yo trabajo por un espacio público para eso, para que la gente sea libre de disfrutarlo y también sea responsable de cuidarlo. Lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, es hacer que los espacios ya no sean públicos. Y te iba a hacer esa pregunta. Dale. Bueno, pregúntame. No, que justamente que además es un tema que a mí me interesa muchísimo, y en el laboratorio nos interesa muchísimo también, esa relación entre autoritarismo, privatización del espacio público, no solo la privatización del espacio público, sino también el control del territorio como una manifestación del poder. Eso, sigue por donde ibas, porque... Pero ahí bueno, sí, siguen para... No, dinos que no tenemos obras. Sí, como que me preguntaba era de qué manera se hace, porque ustedes me han mencionado mucho que la infraestructura de Venezuela se construyó hace mucho y que pues se ha mantenido, sí, pero que lleva mucho tiempo. Me imagino que cuando se hizo era habitable, ¿no? ¿De qué manera el régimen o de qué manera se han hecho como cosas para hacer ese espacio menos habitable? ¿Cómo se ha intervenido ese espacio público? Sí, bueno, la única manera de que el espacio tenga vida es, como bien dices, que sea habitable. Y para que tú habites un espacio tienes que tener ciertas condiciones, tanto el espacio como tú que eres quien lo habitas. No hay manera de que, por hablarte de lo más natural, digamos, de que una especie, no sé, de mamíferos que estén acostumbrados a vivir en la Antártida, habiten en un espacio donde tienen condiciones, donde los condicionen, donde les limiten sus libertades, porque finalmente ya no es su espacio. Si tú me pones condiciones y me limitas, el espacio deja de ser mío. El espacio es mío cuando tiene algo de mí, cuando me identifica, cuando me permite ser y desarrollarme. Si bien Venezuela en los años 80, digamos, se caracterizó para toda la región, para Latinoamérica, como un país de mucha prosperidad y desarrollo económico, por el boom petrolero evidente, pero también había una visión, que era lo que les estaba diciendo hace rato. Cuando tú defines, diseñas, planificas, delineas un territorio, tú tienes una visión de hacia dónde quieres ir, hacia dónde quiere ir ese territorio. Yo se lo pongo en muchos ejemplos en mis clases, algo muy sencillo. Cuando tú te vas de vacaciones, tú sabes a dónde quieres ir. Aunque te vayas de mochilero, tú sabes que quieres ir a la selva, tú quieres ir a la montaña, tú quieres ir a la costa. Tú tienes un deseo y te sientas y lo piensas. Te tomas un tiempo y lo determinas. Cuando yo me voy de vacaciones, me voy a ir por acá y lo voy a hacer. Bueno, cuando es una familia la que se va de vacaciones, lo piensas aún más. ¿Cuántos somos? ¿Somos 3? ¿Somos 4? Nos vamos a ir caminando, nos vamos a ir en carro, nos vamos a ir en bus, nos vamos a ir en avión. Cuando tú empiezas a tomar esas decisiones de hacia dónde quieres ir, lo estás planificando. Aún sin querer hacerlo, lo estás haciendo. Cuando tú planificas esas vacaciones, sabes cómo dirigirte, hacia dónde vas. Y bueno, por supuesto, esto es todo un camino que vas construyendo. Esa es la experiencia que vives. Así son las ciudades. Tú tienes que planificarlas para saber hacia dónde van. La ciudad del mañana, ¿cómo va a ser? ¿Para quién va a ser la ciudad del mañana? ¿Va a ser para los trabajadores? ¿Va a ser para los niños? ¿Va a ser para las personas mayores? Bueno, básicamente este régimen venezolano lo supo leer muy bien. Empezaron a identificar en el espacio público cómo empezar a hablar de símbolos, las simbologías, y empezaron a destruir todo lo que se había hecho antes. No solamente que no construyeron nada nuevo, sino que empezaron a destruir durante una época, porque ciertamente hay construcciones nuevas de este régimen. O reconstrucciones. Reconstrucciones, también. Maquilladas. Maquillajes y cosas que... Pero
Es interesante, voy a hacer un paréntesis solo para un ejemplo. El teleférico de Mérida, por ejemplo. El teleférico de Mérida se construyó en dictadura, en la anterior dictadura, y duró, no sé, 70 años ahí. O sea, y la gente lo usaba. Estaba viejo, es verdad, estaba muy viejo. Y deciden reconstruirlo. Si tú vas hoy, está todo como nuevo, pero en realidad lo que hicieron fue como recubrir la estructura anterior, sí, como... hay unas cosas nuevas, pero casi todo está como recubierto con paneles y cosas. Y tiene una placa que dice que Maduro la hizo. Sí. Lo hizo. Como si antes no hubiera habido un teleférico allí. O sea, la placa es muy explícita en dejar claro que eso lo construyó Maduro. Y ese es el modelo que ellos han hecho durante toda su gestión. Han destruido y luego reconstruido cosas maquilladas para ponerle el nombre. Ellos comprendieron muy bien la importancia de este tema de los símbolos. Cómo es que haciéndole creer a nuevas generaciones que es algo nuevo hecho por ellos, bueno, ellos están cumpliendo con su misión. Y bueno, borrar lo que ya existía. Entonces, sobre la infraestructura venezolana de los años 80, que fue pensada para una Venezuela o ciudades muy para el vehículo, por eso, por el boom petrolero, era lo que teníamos, era lo que se veía. Todo eso tenía un propósito, que era el desarrollo, los grandes edificios, mucho el tema del concreto a simple vista, las autopistas muy grandes. Todo esto nos habla de que la visión de ese entonces, o de los gobernantes, quienes tomaban las decisiones en ese entonces, el Estado de ese entonces, lo que quería era que mandara o se demandara una agenda muy económica, muy de trabajo, muy hacia las zonas industriales, muy hacia el comercio de aduanas, donde había muy, muy importante la inversión que se hizo en esos sectores. Entonces, en Venezuela, de los años 80, las ciudades que se construyeron, que tenemos hoy en día, son ciudades pensadas para eso, para el automóvil. Y los espacios públicos le daban la espalda a la ciudadanía porque la ciudadanía no tenía la prioridad que era caminar. ¿Qué hizo el régimen? Empezó a pintar, a cambiar los colores y a decir que el espacio público era para ejercicios cívicos militares. Las concentraciones grandes de ejercicios militares de ellos era para eso, para ejercicios cívicos, donde empezaron a dar un mensaje de que el espacio tiene estas condiciones y ya la gente se empezó a desdibujar. O sea, ¿cómo voy a estar yo en un espacio donde hay violencia, donde hay amenaza, donde yo me siento amenazado como ciudadano? Es un espacio que ya yo no comparto. Además me está diciendo que es tuyo. Sí. No me estás diciendo que es mío. Siempre me has dicho que es tuyo. Entonces, bueno, ahí es donde el espacio público se empieza a cerrar. ¿Qué sucede? Empiezan a aparecer estas islas y estos guetos donde hay muchos caraqueños, eso también pasa en Bogotá, que no van al centro. Porque ya el centro te pertenece a ti como Estado, no me pertenece a mí como ciudadano. Cualquier cosa que suceda en el centro, buena o mala, te pertenece a ti, ya no es mía. Entonces hay muchos caraqueños que no van al centro simplemente por eso, para no ver un espacio que ya no los identifica. O sea, para ponerte como ejemplos concretos, igual eso obviamente tiene matices, pero, sí. pero estoy de acuerdo con el planteamiento de Glenis, pero como ejemplos concretos, esta se murió. Sí, no, es que esta cámara está fallando. El centro de Caracas, primero el centro de Caracas, muy parecido a la Candelaria, tuvo como épocas muy caóticas, muy de mucha degradación así como de la infraestructura del centro, pero en algún punto pasó algo muy particular, que fue aquel paseo que hizo Chávez alrededor de la Plaza Bolívar, ¿te acuerdas? Sí. Y Chávez paseó alrededor de la Plaza Bolívar señalando los edificios y diciendo, expropiese. Ese video es famosísimo. El video famoso. Sí, ese video es famosísimo. Y en esa casa ahí vivió Bolívar de chiquito, expropiese. Entonces, ¿qué pasó? Ellos crearon una instancia de gobierno por encima de las alcaldías, que se supone que era una instancia de gobierno, bueno, y tú debes conocer esa historia bastante mejor que yo, era una instancia de gobierno para pasarle por encima incluso a la alcaldía mayor de Caracas. Esa instancia de gobierno era puesta a dedo por el presidente y le quitó como facultades y empezaron a construir toda una narrativa simbólica en torno al centro de Caracas, por ejemplo. Crearon una... Y claro, por un lado hay una gente a la que eso le gusta porque le están dando como una posibilidad, y por otro lado hay gente que se está dando cuenta de que
marico, aquí hay unas contradicciones y hay unas cosas como muy, como delicadas, ¿no? Entonces, por un lado te decían la ruta nocturna, y entonces se armaba ese rumbón, ¿no? Y divino ir, la ruta nocturna, pero por otro lado había presencia entonces de los colectivos, ¿no? Entonces tú tienes la ruta nocturna donde la gente iba a rumbear, iba a beber, los bares abrían hasta tarde, habían rutas de teatro y tal, y todo era muy bello, pero en el día a día, entonces los locales comerciales empezaron a ser ocupados por los colectivos, que desocupaban a los dueños de las tiendas, y el control de territorio se lo empezaron a dar a los colectivos en el centro de Caracas. Entonces, ¿qué pasó? Tú vas y aparentemente, y es bonito, y está todo arregladito, pero o sea, la línea entre que tú estés ahí disfrutando del espacio público y terminar en una cuneta es muy delgada. O sea, tú puedes estar ahí y si te equivocas, si tropiezas a la persona equivocada o si sacas una cámara en el momento equivocado, si apuntas con la cámara a la persona equivocada o si no tienes una pinta que a alguien le agrade, a ti se te spawnea un colectivo al lado y te puede joder la vida. Sí. Eso pasa. Y tiene otras manifestaciones, esa es grave, ¿no? Esa manifestación que es muy contradictoria porque también es muy sabroso ir para allá. Claro. Pero, por ejemplo, a mí hay una que me causaba mucha frustración, era en el metro de Caracas, se empezaron a dañar los torniquetes, ¿no? Donde la gente metía el ticket, desaparecieron los tickets, se empezaron a dañar los torniquetes, el metro se empezó a degradar. A deteriorar. Reemplazaron los torniquetes por una persona, que era un miliciano. Ese es un miliciano, una persona, un adulto mayor, vestido de militar, que va armada. A veces con una pistola de palo, pero digamos, hay una simbología construida en torno a esta persona que está vestida, sí, exacto, y está vestida de militar, que te recibía el ticket y te dejaba pasar. Y el ticket era un pedazo de cartón X, no tenía ninguna funcionalidad, un cartón con un sello. O sea, todo se degradó mucho, se puso como muy cubano todo de repente. En esa época se puso todo, entonces los torniquetes no servían, pero si no estaba el miliciano, nadie te recibía el ticket. O sea, es como... Y todo el mundo tenía que pasar por donde estaba el miliciano. Es un control. Entonces pasa lo mismo en el teleférico de Mérida. El teleférico de Mérida, la puerta del teleférico tiene como 20 metros de ancho. Entonces ellos reconstruyeron toda la cosa y pusieron esa puerta de 20 metros de ancho. Entonces en esa puerta de 20 metros de ancho pusieron una cinta para que tú no puedas pasar. Control. O sea, una puerta de 20 metros de ancho, ellos pusieron una cinta para que tú no puedas pasar. Y pases por donde está el miliciano, que te hace pasar por un pasillito para que tú puedas entrar. Es absurdo, es profundamente absurdo. Es como que en una plaza no puedas montar los pies en un banquito. Y pasa. Tengo el ejemplo. Amigos que en un banco han colocado, se han recostado en un banco que además está diseñado para eso y llega un custodio del espacio público y le dice, por favor, baje los pies. Por favor, no se recueste y mantenga una postura adecuada. Que los niños, en esa plaza las pelotas están reguladas. Controlar cómo los cuerpos tienen que habitar ese espacio. Claro. En esa plaza las pelotas están reguladas. Hay una infografía que dice cuál es el tipo de pelota que tú puedes utilizar en esa plaza. Sí. Es que ya es de locos. Ya. Es que es eso, es limitar el espacio. Más allá de la infraestructura, que es evidente el deterioro que ya tiene, es el tema de limitarte a ti como persona. Porque si tú tienes la libertad de salir de casa, es porque tienes espacios a dónde ir, a dónde recurrir, a dónde seguir siendo tú, es la extensión de tu casa. Y ahí tiene mucho que ver el tema del compromiso como ciudadano. O sea, nosotros como venezolanos tuvimos que eso también se lo aplaudo mucho a Cheo y a muchos otros activistas que han defendido a toda costa lo que es el deber, los deberes que tenemos en la calle, porque eso también se perdió. Cuando yo no me reconozco en la calle, la calle no es mía. Tengo un profesor que siempre lo dice, Pablo Molina, que siempre dice, es que el espacio público termina siendo el espacio de todos y el espacio de nadie. Estos parques que se empiezan a abandonar porque no tienen luces, donde empieza a caer la delincuencia, son los mismos parques que se empiezan a cerrar, les ponen candado y ya nadie los usa. Cuando ese espacio ya nadie lo usa, yo me sigo quedando en mi casa y ese espacio no es mi responsabilidad. Lo tengo al lado, paso por él todos los días, pero ya no me pertenece, ya no me duele. Tiene mucho que ver con eso y este régimen lo supo hacer muy bien. Supo llevarnos a estos conceptos de autoridad, donde la señora del Consejo Comunal del sector es la que se encarga de abrir y cerrar la puerta a tal hora. Ella es la que domina y el que no opine como ella
hoy en día lo pueden hasta detener simplemente por pensar diferente a ella. Bueno, si voy al espacio público, que es esta vereda, es este pequeño parque, en los barrios son las escaleras, y eso está comandado por el Consejo Comunal que opina diferente a mí, bueno, dejo de ir, dejo de usarlo, me quedo en casa. Yo no soy Porque libre. llega un punto en el que para hacer cosas normales de la vida cotidiana, y eso, digamos, eso no va a pasar nunca de un día para otro. No. Eso es una construcción que además es una filigrana muy fina, porque tú tienes que tener en la base, en esa base de esa pirámide, tú tienes que tener una persona con esa llave de ese candado que esté dispuesta a hacer ese trabajo gratis porque quiere hacerlo y porque cree que es lo correcto. Entonces, tú tienes que construir ahí como una filigrana muy precisa de cómo controlar el espacio. Entonces empiezan a pasar cosas. Obviamente hay territorios donde eso no sucede, que a lo mejor el Consejo Comunal es rebelde o la gente se metió en la estructura del PSUV solamente como para cumplir con un requisito y tal. Esas cosas pasan, Sí. pero no son el común. Lo que suele pasar es que entonces el espacio, por ejemplo, en comunidades populares, en barrios, que la calle digamos que el discurso es, no, la calle es de todos, por lo tanto, las cosas se van a hacer así. O sea, como la calle es de todos, me tienes que pedir permiso para hacer esta comparsa. Hay una autoridad, como es de todos, hay una autoridad Exacto. que lo limita. Es muy contradictorio. Te quería preguntar... Pero al mismo tiempo tiene mucho sentido en ese contexto. En la narrativa. Para el objetivo de ellos. Sí, claro. sí. Te quería preguntar si a mí me pasó algo desde la primera vez que vine a Colombia, y todavía me pasa, que es que yo dudo mucho cuándo puedo o cuándo no puedo pasar por un lugar, o si me puedo o no me puedo sentar en un espacio. ¿A ti no te ha pasado? Como que tienes como más o menos atrofiado cómo utilizas el espacio público o ese tema accesos. La verdad es que no, Ronnie, al contrario. Yo aquí en Bogotá, bueno, en Medellín también me pasó, que además tengo que decirlo, el hecho de estar acá me ha... Bueno, a lo mejor no es tan evidente, pero para la región, para toda Latinoamérica, y siempre se lo voy a recordar a los colombianos, Medellín es una ciudad modelo de ciudad ejemplo. Uh-huh. Porque se pasó de ser la ciudad más violenta de la región y hoy en día es el hub más atractivo de la región. Entonces, eso tiene mucho que ver con un trabajo importantísimo que se hizo de transformación de espacio público. Entonces, en todas las clases, o sea, todo lo que yo estudié y posteriormente lo que le doy a mis estudiantes es Medellín. Es un ejemplo que lo que uno dice de librito, es como muy facilito ver cómo tú transformas, como limpiando simplemente. Simplemente colocando banquetas para que la gente se siente en el retiro de una acera y que la gente tenga la oportunidad de sentarse, de disfrutar, contemplar. Eso nada más transforma un espacio. Y eso tiene un alcance muy importante. Bueno, todo eso que yo pude estudiar, evaluar, aquí en Colombia me he tomado como más el tiempo para practicarlo. Yo, la verdad es que no me cuestiono dónde sentarme y dónde no, al contrario. Yo lo hago de manera muy consciente. De manera muy, bueno, por todo lo que ya uno viene en Caracas, yo podría caminar por Chacaíto y no se me hubiese ocurrido jamás sentarme en un banco de la Plaza Brión. La he caminado un millón de veces, he hecho actividades, he hecho un montón de cosas allí, pero sentarme un rato a contemplar quién pasa en la Plaza Brión, nunca me di esa oportunidad porque siempre tenía algo que hacer. Siempre era de tránsito. Entonces, bueno, sí, como no, valoraba, veía todos los espacios, o sea, observaba mucho, pero no me sentaba a contemplar. Aquí me pasa todo lo contrario. Aquí veo muchos bancos donde probablemente no hay muchas personas sentándose y donde no hay muchas personas pasando y me tomo el permiso de sentarme y ver qué está pasando y contemplo quién pasa, quién no pasa, qué está sucediendo acá. Aquí hay fenómenos interesantísimos como el hecho del clima. Aquí, bueno, predomina el tema de la lluvia, las nubes grises y son muy pocos los ratos de sol. Pero cuando sale el sol, los bogotanos se esconden. ¿Sí? Le huyen al sol. Bueno, yo soy de las que he pasado, por ejemplo, en el Parque de Lourdes, cuando hace sol, yo justamente me siento donde está dando el sol. Y todo el resto de los bogotanos se sientan lejos del sol. A mí me han dicho bogotanos que cuando sale el sol, es como, provoca quedarse en la casa. A mí eso me parece loquísimo. Es súper al contrario. Sí. Yo estoy buscando el momento en que salga el sol para poder salir a la calle.
y no tener que lidiar con la lluvia, que bueno, que ha sido también un reto para nosotros como venezolanos. Muchos colombianos no lo saben, pero el clima de Venezuela es muy raro que llueva. O sea, nuestras estaciones de lluvia son muy pocas. Sí, es como la estación de lluvia. Pues, si llueve fuera de la estación de lluvia, es como uno se molesta. Sí, es un hecho pues rarísimo, no suele pasar. Para ustedes es todo lo contrario, lo normal es que llueva y es muy raro el sol. Ajá. Para nosotros es normal tener sol, pero siempre con una brisa muy agradable, y es un clima que favorece mucho el caminar y el sentarse en cualquier espacio. Aunque hay muchos espacios, que también hay que decirlo, que no tienen ese atractivo, terminan siendo no lugares, están diseñados como muy para momentos puntuales. También yo siento que hubo como una política pública también en ese boom petrolero, no tanto de desarrollar buen espacio público, que también hay que reconocer que hay cosas que sí se hicieron bien, pero también hay muchos espacios que era como que, bueno, lo que sobra entre este y esto, entonces, esto es un parque, es como que, marico, nadie va a ir. O sea, nadie pasa por ahí, nadie tiene la necesidad de transitar por ahí. Y también había como una tendencia a planificar como, ¿sabes? Por ejemplo, el Parque del Este es una bolsa, tiene una entrada que es la misma salida. O sea, tú entras al parque y lo recorres, pero no lo atraviesas. Tú no puedes salir, no puedes pasar, y el parque atraviesa la ciudad. O sea, el parque literalmente tú podrías conectar el norte de la ciudad con el sur de la ciudad a pie, cruzando incluso por encima de la autopista. Podrías hacerlo, pero no lo haces. El parque te obliga a devolverte. Y es porque desde que lo hicieron es así. Sí. O sea, porque era un modelo de ciudad. Sí, porque era como una concepción en la que tú llegas al parque en carro. En carro, sí. Y sales para la autopista. Así se diseñó y así se usa hoy en día. Tú llegas a trotar en carro. Sí. Muy gringo igual también eso. Muy gringo. Ajá. Sí, bueno, pero fíjate, quien diseña el parque es un paisajista muy famoso, que es Burle Marx. Y el modelo, más que gringo, tenía mucho que ver con una integración para la época. Sí. Hoy en día ya vimos que no es integrado, es una isla. Sí. Que tiene posibilidades de integración con la Carlota para atravesar, es abrir la puerta. Pero en ese entonces tú le estás dando privilegio al usuario que llegaba en carro. O sea, en tu concepción no está la idea de que un niño para ir al colegio pasara por ahí. Que un adulto mayor pasara a una atención. Siempre se le llamó Parque del Este. Parque del Este. Oficialmente. Se llama Francisco de Miranda hoy en día. Hoy en día, pero el nombre original era Rómulo Betancourt. Parque era un presidente. A eso nos referimos con borrado de la memoria. Claro. Eso tenía el nombre de un presidente de la época democrática y luego le cambiaron el nombre a Parque Francisco de Miranda. Y nos han borrado la memoria porque yo honestamente con los nombres pasa lo mismo con un parque muy famoso que atraviesa Valencia porque igual tiene puerta, que es el Negripólito. Ajá. Entonces ahora es Fernando Peñalver, pero es Negripólito, pero bueno, cada quien que le diga como... Porque sí, porque han hecho un trabajo importante con el tema de la simbología. Yo tengo una amiga que hace el ejercicio muy consciente de recordar esos nombres y nombrarlos siempre como es. Importante. Y siempre que lo dice es como bautizada por el régimen como tal cosa. Qué importante es eso. Yo la verdad es que no hago el esfuerzo porque ya es un tema de, mira, ¿sabes el parque que está ahí? Bueno, como tú lo sientas. Porque... Y te quería hacer otra pregunta. En contraste, o sea, como, digamos, comparando, no tanto comparando, sino ahora que estás aquí en Bogotá y has estado un largo tiempo, digamos, ¿cómo evalúas en términos de urbanismo a Caracas? Porque yo creo que no por diseño, sino por defecto, sale bien parada, pero sin querer. O sea, como han estado haciendo un esfuerzo muy consciente de talar todos los árboles posibles, pero es una ciudad muy verde. Sí. Digamos, creo que lo del metro salió muy bien. Creo que la topografía de la ciudad, al ser tan estrecha, pero no tampoco es tan larga, son como 30 kilómetros, o sea, como que es muy privilegiada, pero por defecto, o sea, no porque alguien se sentó y dijo vamos a hacer una buena ciudad, sino porque no podían hacer algo peor. Sí, bueno, sí y no. Sí y no, porque la historia nos dice mucho, bueno, como toda esta, lo que era la Gran Colombia se empezó a hacer de fundos, de grandes hatos, y después estos hatos, bueno, ya fueron creciendo, y así, bueno, y las necesidades del hato. Entonces, bueno, el tema de los españoles, cómo es que la iglesia
era importante y al frente de la iglesia tenía que haber una plaza y al frente de esa plaza donde estaba la autoridad y bueno, este modelo que conocemos de cómo inician las ciudades. Y la realidad es que Caracas, por ser tan privilegiada, sí estuvo pensada la posibilidad, o muchas posibilidades, de que a través de este valle y de esta cuadrícula perfecta, de esta retícula, de lo que es el casco histórico de Caracas, después empezó a crecer y llegó un momento en que ya las casas del día de campo, las casas de veraneo que estaban ya en Sucre, bueno, llegó un momento en que ya quedaba todo desarrollado y ya la vía conectaba y de esta manera es que se empieza a crecer con todas las haciendas de los Chorros, que eran haciendas cafetaleras. Y en ese sentido, habían muchos desarrolladores que tenían parte de su desarrollo, de sus estudios y de sus conocimientos en Europa y ya tenían mucho esta visión. Y fue donde empezaron a conectar todo lo que estaba pasando, por ejemplo, en el sur de Caracas, con las zonas del este-sur, y con lo que está pasando en el este-este, lo que sucedía en el casco, ya iba moviéndose todas las personas adineradas del casco, ya se están moviendo para estos sectores, porque ya eran sectores planificados, edificios, nuevas casas, nuevas quintas, etc. Entonces, si bien hay mucho del privilegio de la ubicación de Caracas que le ha favorecido fortuitamente, también hay mucho otro que ha sido planificado. La gente a veces dice, bueno, pero es que falta planificación, y en realidad no. La historia dice que Caracas se ha planificado un montón de veces, y yo desconozco si esa realidad es así en Bogotá. Yo te iba a pasar a esa pregunta. La verdad es que lo desconozco, porque yo sé no que lo en he descubierto, Medellín... por ejemplo. O sea, no es una de mis tareas, es una de las cosas que quiero hacer acá y ver cuántos planes se han hecho en Bogotá y cuántos de estos se han logrado ejecutar. Caracas ha sido muy planificada, pero los planes no se ejecutan. Se hacen unos proyectos interesantísimos, de hecho el mismo Le Corbusier participó en un proyecto que fue Rotival en ese entonces, que era muy hacia la ciudad francesa, la ciudad europea, donde el casco de Caracas se quería transformar en eso y luego no se ejecutó. Sí, yo no tengo mucha claridad, pero sí sé que sí hay como una planificación de Bogotá y hay planos y todo que nunca fueron ejecutados y creo que tiene mucho que ver también con el Bogotazo y con eso. Hubo una ruptura de ahí Sí. y luego cambiaron las dinámicas. Lo estábamos hablando más Incluso temprano. creo que había unos planos hechos por Karl Brunner y todo. O sea, Sí los hay. Sí sé que históricamente hay propuestas. Solo que yo no sé si esas propuestas están hiladas. O sea, yo no sé si había una planificación completa de lo que era la ciudad o eran solo sectores. no sabría decirte. Sé que hay sectores, yo fui a una exposición en el Museo de Bogotá y que era súper interesante porque era como un poco la historia de la ciudad y cómo se planificaron sectores, pero esos sectores estaban aislados. Por eso tú vas por la 17 y llega un punto que ya no puedes avanzar más porque Hasta ahí llegó. cada quien Hay una planificó como discontinuidad. como su isla. Eso sí sé que Yo sé que hubo una propuesta de Le Corbusier que tiene que ver mucho con el resultado que se logró del Parkway, porque es muy Rotival, es muy del tema francés, que de hecho funciona. Y la verdad es que de las pocas zonas que conozco de Bogotá, te pones a ver y es una dinámica muy particular la que sucede ahí. O sea, no es lo mismo que pasa en Chapinero, no es lo mismo que pasa en Usaquén, no es lo mismo que pasa en La Candelaria. Entonces... Es que te usa aquí. Ajá, es así. Entonces, ¿qué puedo responderte sobre la comparación entre el desarrollo urbano de Caracas y el de Bogotá? Es que cada una, sin quererlo, tienen más relaciones que diferencias, que es este tema de los sectores. Claro, por cultura, acá en Colombia el tema de los estratos dice mucho. Sí. Mucho tema de planificación, hacia dónde van los servicios públicos, de qué manera van, cómo es el tema de movilidad, cómo se mueve. Y ayer lo conversaba con un amigo que me preguntaba, ¿tú no crees que este tema de los estratos lo que hace es segregar? Digo, mira, no es que yo lo crea, es que la historia y la teoría dice que cuando tú das respuesta a las necesidades, tú no estás segregando, tú estás en un modelo de ciudad compacta. El modelo de ciudad compacta es ese que te está dando los usos que se requieren en sectores. Cuando tú tienes personas de los estratos 1 y 2 que tienen canchas, que tienen centros comerciales, que tienen escuelas, buenas escuelas, muy buenas escuelas, que tienes un porcentaje interesantísimo de áreas verdes y espacio público por habitante que no se ve en otras ciudades de la región, tú le estás dando respuesta a esas necesidades. Tú tienes equipamientos de salud, tú tienes trabajo. Yo siempre me he hecho la pregunta si eso es casualidad, o sea, si es que les salió así,
o si hay alguien o hubo personas pensando como que el Tintal tenía que tener un parque de tal tamaño. Una biblioteca. O una biblioteca, o sea, como que eso sí te puedo decir, en Caracas no existe. O sea, parques hay en los lugares planos donde puede haber parques. Exactamente. Y donde tú puedas, o sea, tú llegas como puedas llegar. Sí. No, aquí si tú vives en estrato 1 y 2, seguramente tienes un área verde y tienes un parque al que acudir. No tienes que atravesar la ciudad para ir al parque Simón Bolívar, por ejemplo. Que sería nuestro modelo. Todo el mundo tiene que ir a un solo parque gigante que está en el centro de la ciudad y ya. No hay más. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo digo. Nos parecemos en muchas cosas y hay muchas otras donde hay mucho que aprenderle a Bogotá. Mucho que aprenderle a Medellín. Y creo que para eso tú mencionabas hace rato el tema del metro. Resulta que el metro de Medellín se construye por el metro de Venezuela, el metro de Caracas. Parecido. Por eso, se inspiraron en él. O sea, se fueron allá y estudiaron el modelo del metro, estudiaron absolutamente todo y se trajeron el modelo. Eso dice la historia, eso lo dice toda la documentación. Hoy en día, después de creo que 30 años, finalmente Bogotá va a tener su propio metro. Bueno, tienen mucho que aprender de experiencias como la de Medellín y como la de Caracas, donde la cultura metro existió, donde había un modelo de comportamiento adentro del metro y otro afuera. ¿Por qué? Porque era eso, o sea, tú lo vives, tú lo disfrutas, tú eres responsable, no puedes ensuciarlo, no puedes dañarlo. Eso hoy se vive en Medellín. Sí, y de hecho tienen el cartelito que dice la cultura metro y todo. Se siente, tú lo sientes, lo percibes, que la gente tiene un comportamiento distinto en Medellín. En Caracas ya no. Claro. Se desdibujó. De los años 80 a la actualidad, eso se desdibujó muchísimo. Tú conoces o vives cuando una gente ya se atraviesa, te tropieza, no le importa si algo se bota, y lo que tú mencionabas, el tema de los milicianos, o sea, sí, digamos que por ahí lograron mucho dibujar eso. Ahora, yo lo compararía con Bogotá en el hecho de que hay mucho por hacerlo, hay muchas oportunidades de hacer. No sé si tanto de desarrollo, pero sí de mejorías en temas ciudadanos. Eso sí creo que se puede hacer en Caracas. Yo te repito, yo creo que hay muchas cosas, muchos privilegios que tiene la ciudad capital en Venezuela, pero también muchas otras que fueron pensadas. Y que más que fortuna el hecho de ser un valle, yo diría que fortuna que quien tomó la decisión supo escuchar. Creo que eso sí fueron hechos de suerte y de fortuna. Claro, sí. Y quienes tomaron la decisión en el momento adecuado, como el tema del metro, como por ejemplo el tema de lo que puede ser hoy en día un sistema de espacio público que conecte el oeste con el este. Eso es una realidad, eso es una posibilidad. Sí. En estos días alguien en Twitter dijo, no, Caracas no se puede caminar. Y yo me indigné mucho porque, claro, no porque alguien haya dicho, vamos a hacer una ciudad que se pueda atravesar completa de este a oeste. No, nadie se sentó a decir eso, pero eso existe. O sea, tú puedes caminar de Petare a Propatria. No, ni si se sentaron. Sí se sentaron, hay planes. No, yo entiendo que están los planes, pero digamos, no todos están ejecutados. Pero tú puedes caminar sin traumas, sin mayores traumas, desde Petare hasta Propatria. Sin problema. Está comprobado, lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. Puedes hacerlo sin problema alguno y no vas a sentir no vas a sentir ese límite que te obstaculiza la dinámica, al contrario. Y nosotros lo hacemos como ejercicio, porque nos interesa el tema, porque lo disfrutamos, pero es que hay gente que lo hace todos los días, 2 veces al día. Porque tiene que hacerlo, y ya. Porque vive en el Latillo y porque trabaja en Libertador y tiene que hacerlo. Y lo hace sin problema. Y porque vive en La Pastora y porque trabaja en Petare y lo hace sin problema. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde estos años de régimen han desdibujado las posibilidades de oportunidad, al contrario, las han segmentado. Y es muy frustrante, o sea, sobre todo si ¿Cómo así? Me perdí. No, yo te lo voy a contar, pero quiero escucharte a ti. O sea, que es muy frustrante porque uno, digamos, entre todos los intereses que tiene, tú ves potencialidades en muchas cosas, ¿no? Ves potencialidades de desarrollo en el espacio público, de una ciudad que podría ser mucho más amigable, mucho más transitable, que tiene muchos privilegios dados por su topografía o porque alguien tomó la decisión correcta hace 30 años y la pegó, o porque alguien supo escuchar. Digamos, eso está allí, pero materializarlo no es una posibilidad. Okay. O sea, y eso para mí era una de las cosas como más frustrantes. O sea, como hay mucho activismo por la ciudad en Caracas, más del que he visto aquí en Bogotá. Gente que está cuidando los árboles, gente que está cuidando el espacio público, gente que está como tratando de frenar esa como
como esa degradación que se está haciendo como de la ciudad, pero materializar cosas que sean de impacto y que nos ayuden como a avanzar no es posible porque allá arriba hay una gente a la que no le interesa que eso suceda. Bueno, qué pena, me voy a poner un poquito más técnica. Pero bueno, hace rato cuando decía Ronnie que el tema de lo metropolitano en Caracas lo podía hablar, es que yo tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía del área metropolitana de Caracas. Como la alcaldía mayor de Como Bogotá. la alcaldía Sí. mayor de Bogotá. Yo la verdad es que no recuerdo cuántos municipios son acá en el área metropolitana de Bogotá, pero allá en Caracas son 5. Bogotá no tiene área metropolitana. Es Es la alcaldía mayor. Es la alcaldía mayor y es distrito. Y son 20 Y son localidades. 20 Son 20 localidades. localidades. Bueno, lo que son localidades acá, de esas 20, nosotros solamente tenemos 5. 5 localidades que para nosotros son municipios y sí teníamos el área metropolitana conformada. Esa área metropolitana tenía un gobierno metropolitano, el gobierno mayor, la alcaldía mayor de Caracas, y esa alcaldía en el régimen, en el año 2017, fue eliminada. Yo trabajaba en el área urbana, en el Instituto Metropolitano de Urbanismo, y nosotros construimos desde allí el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Estamos hablando de un plan que se empezó a construir en el 2008, cuando gana el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Hay que destacar que este era el segundo cargo de mayor votación en todo el país después del presidente. O sea, el presidente de la República es el primero y el segundo por la cantidad de población que abarca el área metropolitana. Lo recordarás por el meme de se están llevando a Ledesma. ¿Lo Ganar. recuerdas? No lo sé No, si eso es tan famoso no acá. sé. Es muy famoso, después te lo muestro, pero digamos, ganar esa alcaldía te ponía muy cerca de ser presidenciable. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente era el tema de lo presidencial que puede ser por ser el segundo cargo de mayor rango después del presidente, sino que territorialmente es una autoridad importante, por lo que hablábamos hace rato de que en Caracas se concentran los principales centros de salud, los principales centros gubernamentales, los principales centros educativos. Casi todas las universidades están en Caracas. Entonces, como todos estos poderes se concentran en Caracas, el tema administrativo territorial del área metropolitana es importante. O sea, hay decisiones importantes que tomar allí. Bueno, el régimen decidió eliminar, bueno, primero detuvieron al alcalde, después de que, perdón, no es así, no es el orden. Esto es una historia que quisiera borrar y realmente no, está ahí presente. O sea, lo primero que hicieron fue que eliminaron el presupuesto de la alcaldía. Después de que eliminen el presupuesto de la alcaldía, dejando a miles de empleados sin salario, empiezan a quitarle competencias. Después de que quitan las competencias, detienen al alcalde. Después de que detienen al alcalde, le ponen unos gobiernos paralelos a los que le redirigen el presupuesto y los que le redirigen las competencias, lo que quiere decir que habían vacíos. Después de que pasa todo esto, que esto fue un proceso de años, definitivamente eliminan la alcaldía. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los 5 municipios, teniendo sus alcaldes, eran autónomos. Entonces, una ciudad que tú puedes caminar desde La Pastora hasta Petare, el alcalde de La Pastora, del municipio Libertador, es un alcalde distinto al del municipio Sucre, donde está Petare. Entonces, este alcalde tiene unas prioridades y este tiene otras. O sea, acabaron la figura de área metropolitana y no generaron ningún tipo de forma de interacción entre los distritos. O sea, crearon el gobierno del distrito capital. Que no es todo el área metropolitana, es solamente donde ellos pueden gobernar, que es el área del municipio Libertador. Pero se supone que debería, pero no. Y al desdibujaron. final eso quedó como un cascarón vacío. Desdibujaron lo que es lo metropolitano, la metrópolis como tal, como sí, figura. lo atomizaron. Lo atomizaron. Lo volvieron ingobernable. Exacto, esa es la palabra. Esa es la palabra, ingobernable, porque si tú quieres tener una política de servicio público como el agua, tú no te puedes quedar solamente con tu sector. Exacto, por ejemplo, en Caracas y en Venezuela, no sé si en Venezuela en toda completa, pero en Caracas en particular está prohibido cavar pozos de agua particulares. Caracas está sobre un pozo de agua gigante, o sea, tiene agua infinita. Tenemos el Ávila, cada vez que llueve, o sea, hay quebradas, hay un en sistema importante. ese sentido es una ciudad como súper privilegiada. El barrio donde yo me crié tenía un afluente de agua donde llenábamos el agua y nos las tomábamos y o sea, como todo el barrio iba a buscar agua ahí. Entonces, en ese sentido, como una ciudad muy privilegiada ambientalmente, pero también alguien en algún punto, de eso no sé mucho, dijo, no, pero si todo el mundo cavara pozos de agua,
lo que nos va a quedar debajo de la ciudad es un hueco. Claro. Y eso puede generar como unos problemas estructurales gigantescos. Entonces, esos pozos están prohibidos. ¿Qué pasa a partir de la desaparición de la figura de la alcaldía mayor? Viene una crisis de agua durísima. Esa crisis de agua le pega sobre todo a los sectores de la clase media. Los sectores de pobres ya estaban en crisis. Por eso digo que le afecta sobre todo a los que sí tenían agua. Sí. A los que no tenían agua no le afecta. Pero a los que sí tenían agua les empieza a afectar muchísimo. Entonces tú estás en sectores de clase media alta, que tienen agua 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y gente que vive en unas quintas gigantes que no tienen agua, ¿no? O edificios gigantes, edificios que a lo mejor son un premio nacional de arquitectura y tienen agua 2 días a la semana. ¿Qué pasa? La gente empezó a cavar pozos de agua y la alcaldía, ya todo atomizado, esa alcaldía que ya no sirve para nada, empieza a otorgar unos permisos para que cada quien empiece a cavar su propio pozo de agua y suministrar su propia propia agua. Sí. Lo mismo pasó con la electricidad, una crisis de electricidad durísima. Entonces hay edificios donde instalaron su propia planta termoeléctrica y ¡pum!, listo, ¿no? Ya resolvimos. Entonces, pero eso es muy efectivo para controlar a la sociedad, Claro. porque tú atomizas a la gente y las cosas que Y deberían el propiciar. Estado empieza también como a limpiarse A las manos limpiarse de las sus manos. Claro. responsabilidades. Y es eso, Ajá. finalmente. ese Pero es el esas objetivo. necesidades deberían habilitar un diálogo que es obligatorio. No importa si tú eres el dueño de una empresa y yo soy un empleado, tú necesitas agua, yo necesito agua y a través del Estado nos articulamos para que estas necesidades se suplan. Si nos atomizamos de esta manera, la sociedad no se puede articular, no hay, y se rompe el pacto social y entonces cada quien está por su lado y cada quien está... O sea, cuando lo pones a ver como un trabajo de ingeniería social, que por eso es que digo que es una filigrana. Fue lo que explotó finalmente y colapsó. O sea, el fenómeno chavista no es fortuito, eso es respuesta a algo, es una reacción a muchas de las demandas que no se les está dando respuesta, en parte por los que lo vengo repitiendo, porque la visión de las gestiones anteriores era otra, que se estaba yendo muy, muy, muy lejos de lo que estaba pasando en la realidad. O sea, aquí estaban pasando cosas que se estaban negando y se estaba yendo, bueno, un país próspero, de mucho dinero, pero en sectores específicos. Entonces, esa percepción de integración pues ya no estaba, al contrario, se sentían las masas, los sectores populares se sentían muy abandonados por el Estado. Y bueno, decidieron ir por un outsider, militares golpistas, y aquí está el resultado de todo eso, que es bueno, básicamente eso. O sea, yo sigo hablando del tema de la identidad, yo voy hacia donde me identifico y resulta que cuando... ¿Ya? Sí, dale. ¿Sí? Pero sigue. Ya, no me acuerdo de qué estábamos hablando antes. No, pero sí, No, pero con lo que estamos. pero estabas retomando lo de la identidad. El tema de la identidad, básicamente, que son estos espacios determinados, porque sin duda están determinados. O sea, el espacio público, por definición teórica, es cualquier espacio de encuentro. Entonces, para algunos pueden ser los parques, para algunos pueden ser las plazas, pero simplemente en los sectores autoconstruidos pueden ser unas escaleras, puede ser una vereda, puede ser ese pequeño espacio que colinda entre la puerta de mi vecino y la mía, y ese es nuestro espacio donde nos sentamos a conversar todas las tardes. Bueno, ya eso es un espacio público por definición. ¿Qué sucede? Cuando este espacio que está determinado, que tiene sus características, por ser un espacio de encuentro, tú empiezas a darle connotaciones, tú empiezas a limitarlo, como lo dijimos hace rato, o simplemente empiezas a darle características donde la persona se apropie y empiece a disfrutarlo y empiece a usarlo. Este es el espacio donde ya yo sé que yo no soy, lo que te comentaba hace rato era que ya yo sé, en el caso de Cuba, que yo no soy la única que tiene meses sin comer carne. Ya yo sé que tú también. Y resulta que tú también tienes un familiar enfermo. Y si tu familiar está enfermo y el tuyo también y el mío también, y no hay medicinas para esa enfermedad, es porque algo está pasando. Eso no es un problema mío. Ya no se está quedando en mi casa. Ya yo sé que estamos hablando de cosas comunes. Estamos identificando dolencias y deseos comunes. Entonces, de ahí es donde empiezan a surgir estos movimientos. Lo que pasó en Venezuela cuando la gran crisis de la escasez es que no había harina pan. ¿Qué pasaba en las puertas de los supermercados? Se sentaban todos a hablar o se paraban todos haciendo la cola y decir, ¿dónde la consigues tú? Porque yo la estoy consiguiendo en este sector. Y si todos nos vamos a ese sector, ¿qué puede pasar? No, el Caracazo, lo que pasó en Bogotá, no son cosas fortuitas, surgieron de espacios públicos. ¿Por qué sí? Porque ahí es donde se maneja la identidad, donde yo me permito ser libre, donde yo me permito ser quien soy, es la extensión, siempre lo voy a decir,
La importancia de lo que sucede en mi casa es que cuando yo pongo un pie y abro la puerta, sigo siendo yo. Eso es lo importante de lo que yo estoy haciendo con mi familia, que es que yo cuando salgo tengo los valores, tengo los principios, sigo respetando, sigo siendo yo, pero mi comportamiento es distinto. Porque ya yo sé que estoy con mi vecino, ya yo sé que estoy con el de frente, con una persona nueva que puede ser mi potencial futuro mejor amigo. Y es de ahí donde yo puedo seguir generando movimientos, donde yo puedo seguir generando esa masa crítica de qué es lo que está pasando alrededor. Por eso es tan apasionante cuando hablamos de las conexiones de los espacios públicos. Por eso las autoridades, como la Metropolitana de Caracas, son tan peligrosos, porque se toman decisiones de cómo crear o conformar o consolidar un sistema de espacio público para que la gente camine de Petare a la Pastora. Cosas que no puedes permitir, porque te pueden llegar a una marcha, te pueden llegar a una manifestación. Tú no puedes permitir eso si lo que quieres es controlar como al dedillo una sociedad. Tenemos hora y media. Creo que podemos ir cerrando. Quería que nos contaras un poco, o sea, por mí esto se queda aquí en el espacio público y hermoso, pero también tú tienes como una experiencia migrante. Sí. Cuéntanos un poco como eso, nosotros hemos compartido muchos espacios como de incidencia, no sé si hemos logrado la incidencia honestamente. Pero es el propósito. Pero por lo menos nos hemos visto. Donde Glenis ha contado un poco como su experiencia con Migración Colombia y todo el acercamiento que ha tenido allí. Y creo que a partir de ahí entonces empiezas también a acompañar a otra gente que llega perdida, a pesar de que aquí hay muchísimas organizaciones que están ayudando a la gente. Es que es demasiada gente. Y uno no conoce a nadie y todo el mundo llega como perdido. Y además quisiera que nos contaras también cómo te ha ido a ti como migrante, y mi experiencia. Y si esa experiencia de migración ha significado para ti como una crisis identitaria, que para mucha gente lo ha significado, o si más bien te has visto como reforzada en ciertos aspectos como de tu identidad, de lo que eras en Venezuela, etc. Sí, bueno, es que no lo veo desconectado, René. Yo creo que el espacio público es parte de... Yo llegué aquí a Bogotá el año pasado directo a un congreso de un movimiento que se llama Placemaking de Latinoamérica. Llegué representando a Venezuela hablando de esto, del espacio público, cómo se conforma, qué es lo que se está haciendo en Venezuela, porque, como te mencionaba hace rato, es una realidad tan compleja y tan difícil de comprender afuera, que, bueno, donde no hay comida, donde el sistema de salud colapsó, donde no hay transporte, donde hay tantas carencias, bueno, ¿cómo vamos a hablar de los parques? O sea, realmente los parques y las plazas son prioridad. Y bueno, básicamente sí, por todo esto que me venimos hablando. O sea, no puede pasar a segundo y a tercer plano, es parte de... Y se están haciendo cosas. Con todos los retos, con todas las dificultades, en Venezuela hay muchos colectivos, hay mucha gente que está haciendo cosas, gente muy valiosa, gente que se ha formado, gente que ha trabajado, gente que realmente está comprometida con la defensa del derecho a la ciudad, la defensa del derecho al espacio público, que es ese espacio de encuentro donde podemos identificarnos y donde podemos seguir construyendo ciudadanía. Gracias a esos movimientos que en Venezuela se vienen haciendo pues con mucho sacrificio y trabajo de hormiguita, que algún día al seguir sumando yo sé que eso se va a ver y se va a notar mucho más afuera y van a decir, bueno, mira, durante toda esa crisis sí se lograron cosas. Al llegar acá, a Colombia, específicamente a Bogotá, uno llega muy desinformado, porque... Bueno, por eso, porque Colombia, siendo el país hermano, se cree que hay muchos beneficios y que hay muchas facilidades. Cuando yo llego a ese congreso y empiezo a hablar con hermanos de la región, representantes del movimiento Placemaking de Perú, que hacen lo mismo que hacemos nosotros en Venezuela, lo hacen en Lima, con gente de Brasil, con gente de Ecuador, con gente... Todos los países de la región tienen sus dificultades muy complejas, muy, muy complejas. El tema de la violencia, el tema de la escasez, la crisis económica. Y cuando empecé a ver que en todas esas dificultades había un denominador común, que era los migrantes venezolanos. O sea, si en Ecuador tienen un problema duro de violencia, siempre te van a nombrar que el factor de los migrantes venezolanos tiene que ver con eso. Si en Perú hay un factor durísimo con el tema del uso de los espacios públicos, hay unos debates interesantísimos que es con el tema de que hay muchas plazas y parques que no se pueden utilizar porque las autoridades no permiten que las personas de la tercera edad los utilicen, cosa que no tiene mucho sentido, por eso son los debates que se están dando, y resulta que también te nombran a la migración venezolana como parte del problema. Y así, con todos estos compañeros de la red, dije, ok, está bien.
Es cierto que la migración venezolana, muchos de nosotros cuando llegamos a estos países no tenemos a dónde llegar y se han tenido que armar campamentos de refugios con carpas. ¿A dónde? En el espacio público. Entonces ya los propios y los locales no pueden utilizar esas canchas, esos parques. Todo esto, pues bueno, ciertamente es un fenómeno complejo, difícil, nos toca, yo como venezolana me duele ese tipo de señalamientos, pero también al escucharlos dije, ok, si bien hemos sido parte, no propulsores, pero sí parte de muchos de estos problemas, también podemos ser parte de la solución. Entonces, si van a seguir, porque van a seguir llegando venezolanos, es una realidad. Y la puerta de entrada es Colombia. ¿Por qué? Porque Brasil es muy complejo llegar por todo un tema de geografía y por todo un tema de logística. Entonces, bueno, lo más fácil y lo más accesible es Colombia. Si muchos de los venezolanos vamos a seguir pasando por Colombia y muchos nos vamos a tener que quedar, bueno, ¿qué está pasando con esto? Hay mucha desinformación. Muchos de los venezolanos, por el trabajo que venimos haciendo allá en el país, que veníamos haciendo en el país, bueno, son conocidos y nos conformamos en redes, y eso es uno de los grandes aprendizajes de este fenómeno, que hemos aprendido a conectarnos, hemos hecho mucho esfuerzo por alinearnos, por hacer esfuerzos que sumando y sumando se vean y sean de incidencia, esa que estamos tratando de hacer. Entonces empecé a identificar que muchos venezolanos que se fueron quedando irregulares en Colombia sin saber que tenían la posibilidad de una prórroga. Cuando me llegó a mí el momento de solicitar mi prórroga, después de que pasé por este congreso y después de que vi que realmente yo no podía volver a Venezuela por un tiempo, dije, bueno, voy a tener que solicitar la prórroga. ¿Cómo se hace? Ya muchos me habían dicho que se la habían negado. Entonces yo tomé la decisión de ir directamente a migración. Y esa fue la puerta a un universo totalmente desconocido para mí, que era el tema de los procesos legales para migrantes. Yo jamás me imaginé que iba a tener que informarme de esto. Entonces, a través de mi experiencia personal, que era esta misma que había atravesado del espacio público y de que nosotros los migrantes habíamos rotado muchísimo, o sea, ya cuando a mí me dijeron en Perú la cantidad de migrantes venezolanos que habían llegado y que estaban invadiendo el espacio público, como indigentes o como buhoneros, que son vendedores ambulantes. En estos campamentos me decía mucho de que por qué ya no se estaban quedando aquí en Colombia. O sea, habían temas legales que no le estaban permitiendo quedarse en Colombia y terminaban allá en Perú. Sí. Entonces, bueno, comprender esta realidad y esta ruta que se estaba haciendo, el tema económico sobre todo, que es como lo que más prele en esto. Llega mi experiencia, voy a migración, pregunto cómo es lo de la prórroga. Realmente para mí fue bastante fácil por el hecho de haber llegado a un contacto directo con funcionarios de migración. Y es cuando empiezo a hablar con muchos compañeros, muchos colegas, muchos defensores de derechos humanos que no habían llegado a ese proceso. Se quedaron irregulares por desconocimiento, simplemente porque no. Y muchos otros que solicitaron y no supieron cómo hacerlo, se los habían negado. Y es ahí cuando me atrevo y digo, bueno, si yo lo pude hacer, yo puedo ayudar a que otros lo hagan. Vamos a hacerlo, sentémonos. ¿Cómo es el proceso? ¿Tienes que pedir esto o vamos? ¿Qué pasa? Pues una gran virtud que tenemos como latinoamericanos y ahora ciudadanos latinoamericanos es que somos muy cercanos unos a otros. Si los funcionarios venezolanos tienen retos, los colombianos seguramente también los tienen. Vamos a ver cómo los ayudamos para que no tengan que pasar por este proceso 1.000.000 de veces. Y bueno, me atreví, me acerqué a varios de los funcionarios y les planteé mi situación. Les dije, mira, yo soy venezolana, soy defensora de derechos humanos, conozco mucha gente que este proceso que estoy haciendo yo lo van a tener que hacer después. Yo voy a venir con ellos y los voy a ayudar y yo sé que es contigo con quien tengo que hablar. Entonces, lo que ya tú me explicaste a mí, no lo vas a tener que volver a explicar. Simplemente ya yo se lo expliqué a esta persona y vamos a adelantar 1 o 2 pasos del proceso. Y así fue que empecé a ayudar a muchos de los compañeros defensores de derechos humanos a hacer el proceso de solicitud de prórroga, porque aquí en Colombia se dan 90 días como turistas y después tienen que pedir los 90 días más de prórroga. ¿Qué sucedió? Que ya la prórroga no era suficiente, ya habían otros procesos que se requerían, que era como un cambio de sello. A muchos se han confundido con el sello y le ponen algunos 50 días o 15 días y no los 90 correspondientes. ¿Por qué? Porque a veces queda a discreción del funcionario, de la autoridad que te recibe en aeropuerto o que te recibe por tierra desde Cúcuta. Entonces, bueno, he tenido que investigar cómo se solventa y los he apoyado, y por eso es que hoy en día puedo y tengo conocimiento para llegar directamente a la oficina de migración y de Cancillería para dar información a otros paisanos venezolanos
para que sepan qué tienen que hacer, de qué manera tienen que hacer la solicitud, cuáles son los requisitos. Hay una realidad. En Colombia, se ofrecen muchos tipos de visas para poder regularizarse en el país, pero estas visas tienen unos retos enormes, que no para todos nosotros como venezolanos recién llegados, desinformados, sin ingresos económicos y sin la posibilidad de regresar a nuestras casas, o sea, dejando un pasado y pasando por un proceso psicológico muy duro, que es el de la negación, porque muchos llegamos acá con la visión o la esperanza de volver pronto. En mi caso personal, así como me decidí a tomar una prórroga, yo tomé la prórroga esperando volver al día siguiente de la prórroga a mi casa. O sea, yo llegué aquí, por eso no me identifico como migrante. Yo no planifiqué salir, yo salí pensando que yo iba a pasar quizá un mes y luego iba a poder volver, porque iban a pasar muchas cosas en Venezuela que me iban a permitir volver y al mismo tiempo en lo profesional, después de este Congreso de Espacio Público, yo iba a poder volver sin ningún problema. Igual voy a pedir la prórroga porque no pierdo nada y nuestra idea nunca ha sido quedar en irregularidad en este país, al contrario. Ha sido favorecer todo el sistema legal para dar a entender que nosotros como venecos, reivindicando el término, queremos hacer las cosas bien. Somos más los buenos, somos más los que queremos hacer las cosas bien. En ese sentido, cuando pedí la prórroga, yo desestimé que iba a poder utilizar o aprovechar esos meses y justo en ese momento surge la posibilidad de solicitar una visa especial de migrantes venezolanos, que la resolución sale el 4 de diciembre del 2024. Cuando surge esa visa, con estos funcionarios de migración, ellos me recomiendan solicitarla. Y la instrucción precisa fue: no salgas de Colombia para que cumplas con el requisito de la visa, que era específico en la resolución. Siendo venezolano, tú puedes quedarte en Colombia, o mejor dicho, si eres venezolano y estás en Colombia antes del 4 de diciembre, tú puedes optar a esta visa. Eso es lo que dice la resolución. Comprendiendo este término, que tú puedes cumplir perfectamente, no salgas del país hasta que puedas solicitarla a principios de marzo. Eso fue lo que hice. De diciembre me dediqué a esperar que llegara marzo y cuando llego a solicitar la visa, confiada en lo que me habían dicho los mismos funcionarios de migración, nos encontramos con la sorpresa de que no opto para la visa, no califico, porque la visa era solamente para personas irregulares al 4 de diciembre del 2024. Y yo estaba regular porque acababa de pedir mi prórroga. Y como yo, cientos de venezolanos estábamos regulares a esa época. O sea, por hacer las cosas al derecho les terminó fue... Exactamente. Y esa fue la conclusión que uno de los funcionarios me hizo ver tan cerquita cuando me dijo: mira, hay un vacío en la resolución, porque la resolución no especifica que tenías que estar irregular para esa fecha. Solo dice que tenías que estar aquí en Colombia antes del 4 de diciembre. Estar. Y ustedes, por querer hacer las cosas bien, quedan fuera de la posibilidad. Para quienes llegaron acá sin pasaporte, por caminos irregulares, o sea, sin identidad, sin nada, que ya están aquí desde hace muchos años, o sea, que están irregulares, a ellos sí se les puede aprobar porque esa era la condición, estar irregulares antes del 4 de diciembre, pero esa pequeña condición de regularidad o no regularidad surge cuando ellos empiezan a aplicar la resolución en el mes de marzo. Entonces, claro, en medio de ese vacío legal, empiezo yo, digamos, a asumir una causa que no me corresponde. Yo no soy abogada, yo estoy muy, muy lejos de conocer temas legales porque no es lo mío, pero empecé a hacer reuniones con abogados y a comprender qué es lo que pasa. Bueno, y es donde conozco la figura de la tutela. Uno puede solicitar una tutela aquí en Colombia como figura legal, que es que un abogado te pueda acompañar en el proceso, esto se lleva a un juicio y ahí es donde se determina si tu caso, puede trascender o no. Resulta que muchos compañeros hicieron el tema de la tutela, las tutelas en primera instancia se aprobaron, pero ya luego en segunda instancia no trascendieron. Otros casos de personas a las que hemos acompañado que son núcleos familiares donde el niño, la niña menor de edad, tiene un permiso de protección y los papás no. Entonces justamente, que son tantas cosas que se me pueden escapar mucho, pero justamente hubo un proceso después de los PPT de acá, donde no se les permitió a los papás tener el permiso de protección tutelar porque ya este niño lo tenía, o sea, solamente el niño lo podía tener. Se quedaron los papás en un vacío.
hay niños que no han podido entrar al sistema educativo, hay personas que no hemos podido entrar al sistema de salud, que esta es importante. Aquí en Colombia, nosotros como extranjeros, cuando vamos a una EPS, pues hay, digamos, unas condiciones que no son las mismas que un colombiano. Y también las personas que han solicitado refugio, cuánto tiempo pueden demorar en darles el refugio. Hasta julio de este año, las personas con solicitud de refugio y salvoconducto en este país no podían trabajar. A partir de julio es que surge un permiso de trabajo con el salvoconducto, que será los que solicitan refugio, pero aún son muy pocas las personas. Yo en lo particular, mi caso muy, muy particular, no conozco a una persona que haya logrado conseguir trabajo con el salvoconducto. Es improbable porque además hay una burocracia ahí que no está clara cómo es, y contratar a un extranjero aquí tiene como ciertas consecuencias para la empresa, o sea, aquí es complicado. Yo lo pongo en algo muy básico. Si tú como empleador tienes una entrevista con un extranjero, que ya de por sí ahí hay un reto, ¿cómo yo puedo cubrir ante el Estado, ante cualquier instancia, el tema tributario o lo que sea, si yo no conozco esa figura? Uh-huh. Yo como banco, como sistema bancario, ¿cómo te abro a ti una cuenta si yo no conozco esa figura que tú me estás presentando, que es un salvoconducto? Yo como representante de la Cámara Inmobiliaria, ¿cómo te voy a alquilar, arrendar? Para nosotros alquilar en Venezuela, aquí es arrendar. ¿Cómo te voy a arrendar un bien inmueble si yo no conozco esa figura que tú me estás presentando? Sí, eso pasó mucho, yo siento. Sigue pasando. O sea, o sea, pasa igual con los documentos colombianos. O sea, acá ahorita con este tema de la cédula digital, hay gente que la tiene y no sirve igual digital, o sea, la digital no sirve para hacer trámites para un colombiano, o sea. Y sí recuerdo que escuché mucho con este tema de los salvoconductos y PPT a medida que iban saliendo, había mucho desconocimiento también de los funcionarios públicos respecto a cómo funcionaba eso, no se bajó la información de manera correcta. Sí, hubo un diseño de política pública en algún momento que no, o sea, que buscando, creo que buscando solucionar un problema, no lo terminaron solucionando. Yo me puse a pensar en estos días, a mí no me cayó la locha de que en términos generales los extranjeros llegaban a Venezuela, tramitaban una especie de permiso de permanencia, le daban una cédula de extranjería y ya. Podías trabajar, podías ingresar al sistema de salud, en el momento público o privado, al sistema educativo, o sea, podías estudiar sin ningún problema. Acá hay demasiada burocracia, es muy enredada. O sea, uno siendo colombiano no termina de entender, uno le termina pagando a alguien para que haga los trámites, porque la burocracia es muy, muy enredada. Bueno, y justo eso, que como lo estás planteando, Diego, es que nos impone el ejemplo que les di hace rato. Cuando nos vamos de vacaciones tenemos que saber con qué contamos para poder saber a dónde vamos. Entonces, si las políticas migratorias no identifican la cantidad real de venezolanos que estamos, cómo estamos llegando, en qué condiciones estamos llegando, cuáles son nuestras necesidades, las respuestas que pueden dar nunca van a ser suficientes. Pasando por la realidad, que eso también nosotros como venezolanos no debemos perder de vista, que es que el mismo sistema colombiano tiene muchas carencias. Entonces, para dar respuesta a los propios, tienes que tener respuestas muy firmes, políticas que realmente te estén dando soluciones para que ese problema se disipe y puedas atender a los que están llegando. Es muy complejo. Para nosotros como venezolanos es difícil de comprender y para los colombianos también lo es. Ahí es donde tenemos que buscar un punto de encuentro como un espacio público donde podamos todos comprendernos y ver que son más las razones o los motivos que tenemos en común que las diferencias. Yo ahí siempre voy a estar muy agradecida con las gestiones de presidentes anteriores y de alcaldes anteriores de Bogotá en específico, donde se ha reconocido por este mismo tema de solidaridad las necesidades de los venezolanos. Aquí se hicieron programas de alimentación para venezolanos en situación de calle, muchos de los refugios fueron propiciados por el Estado, más allá de las ONGs o de la cooperación internacional, las mismas alcaldías fueron fuente, la alcaldía de Bogotá en específico, para dar refugio a venezolanos, y esas cosas hay que multiplicarlas. O sea, con todos los problemas que hay ahorita y con todas las quejas, también hay que reconocer que Colombia ha sido uno de los países más amigables. O sea, con todo eso que te acabamos de contar, aún así ha sido uno de los países más amigables, más receptivos. Creo que en la región a lo mejor solo le ganará Brasil y Argentina por facilidad o sea, un venezolano en Argentina puede sacar papeles más rápido, digamos, ¿no?
pero también llegar a Argentina es mucho, Bueno, y este más año difícil. cambiaron. Este año Claro. cambiaron las políticas migratorias. Ese es el tema. Que esto no es estático, esto no es Va suficiente cambiando. con que tú va cambiando y la ola migratoria también. Hay curvas altas y curvas bajas. Probablemente estos últimos meses no escuchemos que esté entrando muchos venezolanos, pero en diciembre es probable que sí venga un Sí, pico claro. muy alto. Y todas estas realidades, si las empezamos a pasar por filtros, que son los tomadores de decisiones, los presidentes de los países que reconocen la realidad venezolana y otros que no la reconocen, entonces, ¿qué estamos construyendo? Lejos de construir, estamos dividiéndonos y lo mismo que está pasando en la escala de ciudad está pasando en la escala nacional y en la escala de la región latinoamericana, que es que no nos estamos reconociendo. Sí, creo que yo lo resumiría en eso, como una negación de la realidad, que es una realidad que es evidente. Tienes 3 millones de personas en el país. No, yo quiero que haya 1 millón. 1.500.000. 1.500.000. Sí. Pero, y en Venezuela pasaba también, o sea, como, digamos, cuando se hizo como todo el análisis del tema de la emergencia humanitaria compleja y los organismos internacionales dijeron, aquí hay 14 millones de personas pasando hambre, el gobierno dijo, sí va, son 7 millones. Yo te voy a aceptar la cifra de 7 millones. Y es como, bueno, ¿y los otros 7 millones qué? Bueno, ahí está. O sea, por eso los números cuadran perfectamente. Porque se atendieron a 7 millones de personas, los demás se fueron. Claro. Es terrible y pasa hoy con los presos políticos. Pues después de las elecciones del 28, el mismo régimen autoritario de Venezuela sacó una lista donde decía que habían 2.000 presos detenidos políticos y cuando tú conversabas con algún defensor o con alguna ONG decías, bueno, mira, son 2.000 que ellos dicen, pero no tenemos el registro. O sea que puede ser No para sabemos quiénes menos son. y también para más. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos, diciendo que habían 2.000, es que tú podías ser uno más. Sí. Si somos capaces y tenemos el espacio físico para detener a 2.000 personas, no lo estamos dudando. Cualquier persona que salga a la calle a protestar, podemos detenerla sin problema. Utilizamos las cárceles comunes y no pasa nada. Entonces, sí, bueno, desdibujar, borrar la historia, cambiar los símbolos, fragmentar, eliminar el espacio cívico, el espacio ciudadano, limitar el espacio público, pintarlo y hacerlo de... Mira, hubo una política en el año 2011, lo que tú mencionabas hace rato, de cuando se paró Chávez y dijo exprópiese, y todos estos lugares que eran espacios públicos luego los llevaron a Misión Vivienda. Bueno, se realizaron campañas del régimen donde pintaban las fachadas de viviendas de un color específico. Eso es un tema de coartar libertades. Claro. O sea, la pintura te la doy yo, el color lo decido yo, y tú tienes que agradecerme. Bueno, Porque tú es lo único cuando que Jorge, eso pasó varias veces, además, como cíclico. Cuando Jorge fue alcalde, Jorge Rodríguez, nefasto Jorge Rodríguez, creo que es uno de los personajes más nefastos de este país. Cuando él fue alcalde, decidieron que los negocios solo podían tener su anuncio, solo podía ser el anuncio que le diera la alcaldía, como para unificar todos los anuncios. Y que las fachadas solo podían estar pintadas de gris, y de un gris particular. Eso, bueno, la gente le hizo caso, cambiaron la fachada, pusieron los anuncios, pasaron a lo mejor 10 años, la gente se olvidó de eso, y luego cuando Erika fue alcaldesa, hizo lo mismo, sí. Pero además la gente tenía que poner un anuncio afuera como en honor al 200 aniversario de la independencia. Entonces tú veías todos los negocios pintados de gris, como un gris plomo, y con ese anuncio del 200 que era obligatorio, habían unas multas si no lo ponías, y el gris era un gris particular que se le compraba a una marca particular. Me atrevería a especular porque hay una marca particular de gris que tengo que comprar, ¿no? Sí. Porque esta pintura y no otra. Y bueno, había gente que molesta, había una veterinaria por allá por la casa que puso, el anuncio era del tamaño de la vitrina, el del 200. O sea, tú quieres que yo te ponga un 200 aniversario de la independencia, y pusieron completo, toda la vitrina así completa, para que les dejaran la vida en paz, porque iban los funcionarios como a vigilar que el gris fuera el gris específico que ellos dijeron que tenía que ser. Sí, bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis, perdón, pero a lo mejor me va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué sucede? Se los insisto, hay una visión de ciudad, hay una visión de espacio público, eso es una estrategia. El tema de que todo tenga un mismo lenguaje, todas las fachadas tengan una misma altura, todas las fachadas tengan un mismo color, todo el retiro sea de una misma dimensión, pero esas son políticas que se definen consensuadamente. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, que puede ser muy fácil, cuando uno se imagina una foto de alguna isla griega,
uno se imagina todas las casitas blancas, ¿verdad? Sí. Todas las casitas blancas, todas. Y no hay una fachada que sea distinta. Pero eso responde a una política. Ahí probablemente quisiéramos, esperaríamos que la libertad del propietario es que, bueno, si tú quieres vivir acá y tú sabes que estas son las condiciones, esto es una política, todas las casas son blancas. Es así, es un hecho, esa es nuestra política, nuestra identidad además como isla. Bueno, en Cuba, que es muy famoso, también existen políticas donde la gente no tiene una identidad, lo que hablábamos hace rato, sino que todo es por igual. Entonces, cuando esto se quiere imponer en regiones latinoamericanas, si no responde a algo consensuado, a una política pública participativa donde tú has consultado con todo el comercio qué es lo que quieren, cómo les gusta, es gris, es verde, es azul, es marrón, cuál es el color que define el sector, cuál es el letrero, cuál es la tipografía. Estas son cosas que se deben pensar en conjunto. Claro. Porque el hecho no es que te uniformes, el hecho es que lo hagas de manera participativa, no como tú quieras, no como tú lo quieras imponer. Esas son digamos, la filigrana que tú decías hace rato. Sí. Las pequeñas líneas que hay que mirar, hilar muy, muy delgadito para saber hasta dónde es un tema de ser libre, hasta dónde es un tema de ser participativo y hasta dónde estamos creando comunidad.